Y de nuevo les doy la bienvenida y vamos a orar. Vamos a orar una oración muy hermosa, muy poderosa de Pablo, de este mismo texto, primero de Efesios, del versículo 18. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, el entendimiento, para que sepan a qué esperanza el Señor nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Amén. Recíbelo. Entonces, hoy iniciamos la cuarta lección, llamado el cuarto episodio del estudio bíblico. Como les dije, esto es como la guerra de las galaxias. No hay que seguir los capítulos necesariamente en este libro en particular, uno tras otro. Vamos a brincar entre dos capítulos hoy. Y si fuera un episodio de la guerra de las galaxias, hoy lo llamaría la fuerza de la luz o los hijos de la luz. Muy parecido. Voy a dar un breve repaso para que recordemos que hemos visto desde el 1 de mayo, que hemos visto este mes. Hemos visto desde el capítulo 1 de Efesios que Dios nos bendijo, que ya nos bendijo. Y recuerde que estamos hablando y estoy enfatizando todas las semanas el poder de la palabra. La palabra tiene que estar hablada. El poder de hablar la palabra, porque eso fue el modus operandi de Dios. Y Dios ha delegado en nosotros su iglesia la misma forma de dominar las circunstancias, tomar control de nuestras vidas. Recordemos que la bendición lo hizo en los lugares celestiales. Intocable. Es intocable. El diablo no puede llegar. Nadie puede llegar a los lugares celestiales. Ahí está el Padre. Y Jesús está sentado a su derecha. Y adivine quién más está allí. Nosotros, aunque no podemos entenderlos con esta mente finita, nosotros estamos sentados con Cristo a la derecha de Dios, porque lo dice la palabra de Dios en Colosenses. No lo digo yo. Lo vimos entonces que nuestra bendición es intocable. No se puede interferir con lo que Dios ha previsto para nosotros, que es bueno, agradable y perfecta. Hemos visto que Dios nos predestinó. No como se enseña en muchos lugares, que predestinado al cielo o al infierno. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que nos predestinó a los que le creemos, los que creemos en el sacrificio del Hijo, que podemos tener las mismas características de su Hijo, que a través del Espíritu, el Espíritu Santo que nos fue mandado, podemos tener semejanza y naturaleza de Dios en esta vida. No hay que esperar que estar en el cielo. La vida de Dios comienza desde esta vida en este cuerpo, pero un día seremos transformados. También hemos visto, y lo vamos a retomar hoy un poco durante el estudio, que el éxito del creyente está en una mente renovada, una mente que conoce la sabiduría de Dios, que es su palabra, que conoce la voluntad de Dios. No podemos vivir lo que no conocemos. Eso es muy importante. Hay que conocer. Y vamos a hablar un poquito más durante este estudio acerca de la voluntad de Dios.
hemos visto que la administración de la gracia, el misterio de la administración de la gracia, se le delegó en el apóstol Pablo. Y Pablo lo comparte y dice claramente en Efesios 3, lo leímos la semana pasada, que lo reveló a su iglesia. La revelación viene aquí, en esta Biblia y en cualquier Biblia, que es la administración de la gracia. Es que somos beneficiarios de una misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes iguales de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Recuerdo que el Evangelio no es solo que salvo y ahí terminó. Salvito, voy para el cielo algún día, pero mientras tanto voy a padecer en esta vida. No, eso no es salvación. Esa es una salvación muy pobre. La salvación que Dios ha previsto para nosotros, y lo estamos viviendo ya, es bendición tras bendición. Si no me equivoco, está en Romanos. Puede ser el 1:16, creo que es. Que habla que gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. No ley sobre ley y no ley sobre gracia, sino gracia sobre gracia. Más claro no puede ser. Hemos visto que Jesucristo dio una orden, un mandato, la gran comisión a nosotros. Que la iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus miembros, nosotros somos su cuerpo. Y hemos visto que Él nos dio, nos delegó en nosotros, a través de su nombre, a través de la autoridad del Hijo, nos heredó la autoridad de Él, de efectuar su voluntad en la tierra. Por eso les digo, el libro de Efesios es una joya, es una mina de oro. Y no desprecio otras partes de la Biblia ni otros libros. Pero Efesios es un manual de la vida cristiana. Entonces, hoy iniciamos como les dije, si esto fuera la guerra de las galaxias, los hijos de la luz, que somos nosotros. Vamos a comenzar a leer en Efesios 2:11, que dice: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Nosotros somos, o fuimos, gentiles de nacimiento. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Esto está refiriendo a los judíos. Entonces, aquí Pablo tiene un tema. Era un tema polémico, porque tiene una cultura con una serie de rituales, de tradiciones, de cultura, de literalmente más de 1 milenio que son judíos, pero tiene la familia creciendo, la familia de Dios, porque están llegando los gentiles. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo para entender qué dice Pablo al respecto. La circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, la circuncisión física. Recuerde que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Recordemos que Israel es la nación que ha recibido las promesas del pacto. Era la nación escogida, sigue siendo escogida, si elige a Cristo, sigue siendo escogida, igual que nosotros ahora. Pero ellos fueron los que recibieron la promesa del Mesías a través de Abraham. En ti estará bendito todas las naciones. Wow. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, ya no. Pero tal vez así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo,
derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Entonces, ya somos uno. Los que estamos en el Señor somos uno. De nada beneficia ser circuncidado o no circuncidado. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Esta frase es muy poderosa, que Cristo ha hecho de dos pueblos una sola, una nueva humanidad al hacer la paz. ¿Cuál es esa humanidad? Es su familia. Somos parte de su familia. Y lo hablamos en la lección anterior. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Ya tenemos confianza, y hablamos de esto la semana pasada. Tenemos confianza para acercar a Dios. Ya no es llegar a un padre que nos puede castigar, un padre enojado, bravo, y lo siento mucho si eso fue su experiencia con su padre de este mundo. O un padre que no cumple, un padre irresponsable. Pero Dios es el ejemplo para cualquier padre. Porque Él es fiel. Él cumple su palabra. De Él solo sale la verdad. Podemos confiar en su palabra, en sus promesas, y eso nos da esperanza, y podemos basar nuestra fe en cosas concretas, que es su palabra. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Mi acceso a Dios no es porque me porto bien o me porto mal. Mi acceso a Dios no es que soy un buen marido y un buen padre. Mi acceso a Dios es sencillamente que recibí su espíritu, el Espíritu Santo del Dios, y me da acceso libre 24 horas del día, 7 días de la semana, a conversar con mi papá, abrazarlo, como abrazamos nosotros, ¿verdad? a nuestros hermanos. Por esta circunstancia, lo abrazo en el aire, pero estamos cerca de Él. De hecho, si queremos ser correctos teológicamente, Jesús dijo: mi Padre y yo haremos morada en ustedes. Entonces, por tener el Espíritu Santo en mí, en mi vida, tengo el Padre y tengo el Hijo. No hay campo para otro ahí. Ya estoy lleno de Dios. Si lo creo, lo puedo vivir. Y eso es lo que estamos viendo, que es el secreto, el misterio escondido en el libro de los Efesios. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Vea que vamos a ver terminología de construcción. El fundamento es la base de cualquier edificio. Cualquier arquitecto o ingeniero le va a decir que entre más profundo la base, el fundamento, más alto la torre, más grande el edificio, más estable. Entonces, imagínense el fundamento que tenemos. Cristo Jesús mismo. Tenemos su espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu. Si somos de Él, si hemos nacido de nuevo, tenemos su espíritu. Él nos ha capacitado. ¿De qué dependería mi éxito?
¿De qué dependería cómo vivo esta vida? Dependerá de que tenga un buen conocimiento de la verdad, porque Jesús fue muy claro, la verdad os dejará libres. Y que lo crea, porque de nada me sirve no creer lo que Dios ha dicho acerca de mí, lo que Él quiso hacer en mí y en ti. Todo es por fe. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando. Qué interesante. ¿Cuál es esa construcción? Viene siendo lo mismo. Es conocer la revelación de la palabra, lo que sucedió en la cruz, lo que sucedió en la resurrección y lo que Jesucristo mismo heredó a nosotros. Eso es como yo puedo edificar sobre mi vida. No es haciendo buenas obras. Las buenas obras son una consecuencia de mi creencia y no al revés. Estamos en el 2:21. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Ve? Él vino a mi vida y como dice en varios textos, el que me viene a la mente en este momento es 2 Corintios 5:17. Ya no soy la misma persona al recibir el Espíritu. El engaño más grande en el pueblo de Dios es creer que es por esfuerzo, que yo tengo que estar haciendo cosas. El engaño es eso. La verdad dice, es lo que yo creo, lo que el hombre cree, lo que el hombre piensa. Tal es él. Está en Proverbios. Lo que el hombre piensa, lo que cree. Por lo tanto, es tan importante profundizar en la revelación de la gracia. Entender lo que me sucedió me va a dar libertad, me va a dar autoridad para vivir esta vida como Dios manda. No como los hombres dicen, como Dios manda, como si fuera derrota. Si Dios mandó, era en autoridad. ¿Estamos claros? Entonces, termina el capítulo 2. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Esa es la teoría. Vamos a pasarnos al capítulo 4. Y hemos tocado esto un poquito. Quiero repasar muy rápido unos versículos que vimos hace 15 días, que es el 4:17, donde, si usted lee su Biblia, dice, vivan como hijos de luz. Desde el 17, voy a leer. Así que les digo esto y les insisto. Si Pablo insiste, es importante. Les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos. ¿Cómo vive un pagano? Como dice esa famosa canción que salió en los 80s. I'm only human. Solo soy humano. Mentiras. Son mentiras pequeñitas que están infiltrando en tu mente, que le van a hacer abrir grietas en tu fe. Recordemos, los 5 sentidos pueden ser engañados. La palabra no puede ser ni burlada ni engañada. Yo debo tomar las verdades que me son reveladas y hacerlas rema en mi vida. ¿A qué? ¿A causa de qué hay pensamientos frívolos o pensamientos, por llamarlos, de mentira? Pensamientos contrarios a Dios. ¿A causa de la ignorancia? Y la dureza del corazón, es decir, el no aceptar.
No aceptar que Dios quiso darte todo con su gracia. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y habla acerca de comportamientos, inmoralidad, que todo es un problema de fe. Alguien vive en inmoralidad porque cree que es una persona inmoral, porque nació o vivió circunstancias, es entregado a algo. La verdad nos hace libres, dice la palabra, y Jesús no es ningún mentiroso, solo verdad. Verdad del cielo salió de su boca. Él mismo dijo, las palabras que yo os digo son verdad, son de mi Padre. Yo no digo otra cosa que no sea de mi Padre. Palabras de Jesús. Entonces, habla, y vamos a repasar, es la única parte que vamos a repasar hoy. En el 22, el 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. No dice dóblelo y guardarlo. No dice vístete y poner la ropa nueva encima de la ropa vieja. No dice trate de lavar la vieja ropa. No dice lave la ropa. Dice quítasela. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Y aquí está cómo me quito el ropaje de la vieja naturaleza. 4:23. Vea que es un versículo parecido a Romanos 12:2. Sean renovados en la actitud de su mente. Su mente es el filtro. Su mente es donde está su alma. Es el contacto entre el universo espiritual, el reino espiritual y el reino natural. Su cuerpo es el contacto con el reino natural, pero su cuerpo influye en su mente igual que su espíritu influye en su mente. ¿Qué debo hacer? Debo ser sensible. Pero ¿en qué manera? Conocer la voluntad de Dios. Conocer su palabra y creerla. Sencillamente es por fe, para que nadie se gloríe. Porque todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Pero como tenemos el Hijo, la vida de Dios en nosotros, podemos vivir como Dios quiso desde el principio. Desde el 24. Ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Quitar la ropa vieja. Ponga la nueva ropa de la nueva naturaleza, que es la nueva forma de pensar, que es conforme a lo que dice aquí escrito, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No dice, esfuérzate para ser justo y esfuérzate a ver si puedes caminar santamente. No dice eso, dice póngase el ropaje de la nueva naturaleza. La nueva naturaleza ya está en ti. No hay que buscarla afuera. Ya está en ti. Hágase consciente de que ya el viejo Steve murió. Cristo me llevó a la tumba. No lo viví físicamente, no me di cuenta, pero Él llevó el viejo Steve con Él a la tumba y resucitó, y al resucitar heredó la nueva naturaleza al que le cree. Al que le cree. Porque Dios no hace distinción de personas. Yo tengo lo mismo que tiene la pastora, que tiene usted. Si hemos nacido de nuevo,
estamos caminando en victoria. Podemos ser mensajeros, embajadores, podemos tener ministerio, servir al Dios vivo como Cristo quiso que hiciéramos desde el principio, en victoria. Entonces, en el 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Qué interesante. Hay un doble significado con esta palabra. Obviamente, el que conoce la verdad no miente, como entendemos humanamente, mentir, no decir la verdad. Pero el significado espiritual aquí es mentir es contradecir la palabra de Dios. Eso es mentir para Dios. Cuando yo digo y lo cancelo, pero digo que no me siento bien, estoy mintiendo en contra de la palabra de Dios. Estoy diciendo que creo en las circunstancias más que creo lo que dice Dios acerca de mí, lo que Él hizo. Y recordemos que lo hizo, nos bendijo, no nos está bendiciendo. Nosotros accesamos la bendición sencillamente por el mismo sistema que Dios ha efectuado desde la creación de la tierra, por su palabra, por creer en la palabra, por declarar y santo y amén. Se acabó. Yo lo creo, así lo dice y yo lo recibo. Esa es la mejor oración. Entonces, veamos el 26. Si se enojan, no pequen. ¿Se puede enojar sin pecar? Sí. ¿Cuándo se enojó Jesús? Con los que contradecían y actuaban en contra de la voluntad de Dios. Fuera de la sinagoga, del templo. Con los vendedores se enojó. Se enojó con los fariseos en su autojusticia, que se creían que no necesitaban a Dios ni su verdad. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Pero ve lo que dice después. Ni den cabida al diablo. De nuevo, hay un doble sentido en esta palabra. Está a nivel superficial es, bueno, si se enoja con alguien, perdona a esa persona, no sigue enojado. Si es que se enoja, aunque hay un mejor camino, es no afectarse. Es mejor no afectarse. Es mejor justificar, ponerse en los zapatos del otro, entender la realidad del otro y no molestarse. Pero también hay un significado más profundo aquí. Ni den cabida al diablo. Recuerde que estamos hablando sobre el enojo y la mentira. ¿Quién es el que aporta las mentiras? Principalmente en esta vida. Es el diablo. El diablo es el que trae las mentiras. Entonces, si enojamos con alguien, verdaderamente debe ser con el diablo. Y no un enojo sin sentido, sino un enojo de aclarar la verdad. Quiso enfermar a fulano, pues no le recibo nada. Jesús te derrotó en la cruz. Por sus llagas hemos sido curados. Es decretar la palabra. Recordemos, las tentaciones de Jesús fueron traídos del diablo y Él los desmintió con la verdad. Él canceló lo que quiso hacer el diablo diciendo la palabra. Por eso la palabra va a ser su arma. Recordemos que la semana pasada vimos las armas del Espíritu, y vimos que la espada
que es el arma más ofensiva, es la palabra misma, además del escudo de la fe, y vimos también las otras piezas de protección en la alegoría de Pablo. Entonces, ni den cabida al diablo. Es decir, no soporte que alguien te diga una mentira. Lo siento, aunque parezca loquito. No importa. No tiene que estar nada haciendo donde el doctor. Pero por si acaso, un doctor te dice algo, porque hubo una debilidad y usted se fue a una visita, por llamarlo así, cancélelo. No recibo nada. Es en el momento. Es mucho más fácil cancelar y saber que actué con autoridad en el momento de la mentira. No permita que las mentiras se queden ahí en el aire. Porque el enemigo va armando telarañas. A ver cómo hace más difícil que se manifieste la sanidad, si es salud, la restauración de la economía de su hogar, si es financiera, buenas relaciones entre parejas o hijos o padres, si es la paz en su hogar. Sea sabio. Date cuenta que su enemigo no es un miembro de su familia, no es su jefe, no es el doctor. El enemigo no se ve. Está muy claro en Corintios, pero sus maquinaciones, sus dardos, que son pensamientos que lanza a través de bocas negativas, principalmente, o circunstancias que provoca que alguien declare mentiras. Cuando yo digo mentiras, es en lo natural, que ven en lo natural, pero lo que contradice la palabra de Dios es una mentira. COVID-19 es una gran mentira y está deshecho y no nos va a afectar en ninguna forma, no solo de salud, sino también en relaciones en el hogar y también economía de su hogar. Hay que pararse firme. La única persona que tiene autoridad sobre su familia es usted que está escuchando. Ojalá que su pareja también conoce la verdad y se pueda acoplar con usted y estar de acuerdo. Es muy importante que las parejas estén de acuerdo. Y así, cuando uno de los dos, estoy adelantándolo a la próxima semana, pero cuando uno de los dos se siente débil, el otro, en lugar de reprochar, levanta con la verdad y dice, no, venga acá, pongámonos de acuerdo. Enderezamos las cosas por lo que hablamos y lo que creemos. Ese es un hogar exitoso. El que robaba, que no roba más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. ¿Ve? No trabaje para usted mismo y todo para adentro. Usted lo puede hacer, pero no se clasifica como un hijo de luz según el texto aquí. O es un chiquitico. No ha entendido que la verdad es, mi propósito es que tengan abundancia, en sobreabundancia. Esa es la voluntad de Dios. Lo dice claramente en su palabra en Filipenses, para que sobreabunde para toda buena obra, para que tengan que compartir con los necesitados y primeramente los de la casa de Dios. En el 29, estamos en el 4:29, los que están siguiendo. Eviten toda conversación obscena. Y lo que quiero recalcar aquí, vamos a leer esto para que sea descubierto que lo que estamos hablando hoy, para un hijo de luz, es lo que sale de su boca. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Lo que quiero enfatizar aquí y un poquito más adelante es
Pablo enfatiza mucho palabras que salen de nuestra boca. Apunté unos versículos hoy que no están en Efesios, pero Mateo 15:11, Jesús habló claramente y dijo, el hombre se contamina no por lo que entra por su boca, en otras palabras, por lo que come. No es la comida que contamina al hombre, sino por lo que sale de su boca. ¿Y qué sale de la boca? Palabras. Palabras salen de nuestra boca. Recuerden que el reino de Dios es el reino al revés para este mundo. Usted no se contamina comiendo. De hecho, Pablo dice claramente que él comió fue en la gran comisión donde tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Al que le crea a Dios, la comida, aunque esté contaminada, si está bendecido, porque todo está bendecido, no le va a hacer nada. La salud nos pertenece. Pero las palabras que salen de nuestra boca sí nos contaminan. Vea que Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en su corazón sale de su boca. Por lo tanto, si no está saliendo cosas buenas, no lo trate de corregir con comportamiento forzado. Crea que usted es una nueva criatura. Crea que la naturaleza divina ahora habita en usted. Crea que ahora eres templo del Dios viviente, que es lo que estoy adelantando, lo que vamos a ver hoy. Pero viene siendo lo mismo. Proverbios 18, 20 y 21 dice, usted se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Entonces, ¿con qué se sacia usted? ¿Con palabras de paz, de gozo, de fe, de amor? ¿O palabras de amargura, enojo, ira, que son temas no resueltos? Busque adentro. Busque la intimidad del Espíritu Santo, que es el mejor psicólogo. Y dígale, ya, tengo una nueva naturaleza. Creo esta palabra y revélame, Espíritu Santo. Muéstrame mi identidad en la palabra. Háblame verdad acerca de mí. Y habla usted la verdad acerca de ti. No pueden creer las victorias que yo estoy viviendo por estar enseñando esto. Porque hay cosas nuevas para mí. Hay cosas que no he visto aquí en Efesios. Hay partes que son nuevas para mí y hay cosas que sí he visto antes. Pero la palabra solo en la Biblia no sirve para nada. Es un libro de más. Pero la interacción de nuestro espíritu, el Espíritu Santo y la palabra nos aviva la verdad para cada uno conforme a su necesidad, el socorro en el momento oportuno. Yo no puedo estar con usted, pero mi Dios, que es grande, está con usted esta noche. Y cuando usted está viendo esto grabado, es la misma palabra que le llega, que es como espada de doble filo, que le va a dar libertad. Libertad aquí primero en la mente, y se va a dar cuenta que la vida que Dios destinó para usted es una vida de paz, es una vida de éxitos, de triunfo en triunfo. Nos llamó Cristo, no de derrota en derrota, de depre a depre, no, de triunfo en Cristo Jesús. Aleluya. Recordemos que Santiago fue muy claro. 3:2, Santiago 3:2 dice, el hombre perfecto, el varón perfecto, mujer también perfecta, es la que frena la lengua, que no dice lo primero que se le ocurre en la cabeza, que piensa antes de hablar, ponga el filtro de la palabra de Dios antes de hablar, para que usted sea de verdad semejanza y naturaleza de Dios con sus declaraciones, para que usted pueda experimentar y comprobar, que dice la palabra,
en Romanos, comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, de nuevo, abandonen, estamos leyendo acerca de las cosas que hablamos. Calumnias, enojo, gritos, todas sus manifestaciones a través de palabras. Más bien, aquí viene un versículo lindo, más bien sean bondadosos y compasivos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. Está en ti. Unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por lo tanto, imiten a Dios. La palabra de Dios no le va a poner algo imposible aquí. Pablo no le va a decir, imiten a Dios si es imposible. ¿Quién puede imitar a Dios? No nos dicen eso. Muchas veces en las iglesias. Imiten a Dios. No, dicen imítenme a mí, imítenme. Pero aquí Pablo dice imite a Dios. Como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imitar a Dios. Imitar a Dios. ¿Cómo es Dios? Y yo sé que su mente, una mente carnal, es que Dios es perfecto. Sí. Pero cuando usted se da cuenta que cuando Dios te ve de espíritu a espíritu, Él ve la perfección de su Hijo en usted. Por eso se identifica con usted. Por eso la palabra dice que Él no puede negar a sí mismo, porque Él está en mí y Él está en ti. Y Él no puede negar a sí mismo. Somos una familia. Olvidemos lo que Dios ha hecho para nosotros, que ahora somos uno en el amado. Aquí viene una lista muy fea. Y si es su caso, bueno, les he hablado acerca de cómo combatir esto, no con esfuerzo de yendo donde el psicólogo, sino crea lo que la palabra dice acerca de ti. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia. Interesante que la avaricia aparece aquí. Vamos a leer un poquito más. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, palabras, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Y no solo eso, porque está abriendo grietas, está confesando cosas que le va a traer no una condenación de parte de Dios, pero sí le va a costar creerle a Dios para vivir la vida que Dios te llamó. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, los llamo las 3 Is, idólatra, inmoral o impuro. Y entiende que idólatra es avaro, no de ídolos, estatuas o cositas que tienen las paredes en la casa. Aquí está hablando de que el dinero es más importante que el poder de Dios. Porque dice que ninguno tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. No dice que no se salvará. Dice que no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ajá. ¿Dónde hemos visto en la palabra que habla acerca de la herencia en el reino? Romanos 5:17. Habla acerca de reinarán en vida. ¿Quiénes?
los que han recibido el don de la justicia y la abundancia de la gracia. No dice el don de la justicia o la abundancia de la gracia. Dice las dos cosas. Primero, el don de la justicia es un regalo. Don es regalo. ¿Cuál es el don de la justicia? La gente piensa en justicia natural en este mundo. De justicia. Que es culpable, que pague. Que lo encierren, que pague. Eso es justicia humana. La justicia divina es conocer el Hijo. Tomar lo que el Hijo ofrece, que es su sacrificio completo, que es su identidad de llamarte hijo de Dios, y vivir la vida que Dios tenía para ti desde la fundación de la tierra. Ese es vivir la vida del Hijo. Vivir la vida que Dios predestinó para ti, para mí, porque lo predestinó para todo aquel que quería, o todo aquel que quiere, o todo aquel que querrá agregarse a la familia de Dios. Él predestinó una vida espectacular, una vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Lo dice la palabra. No está en este texto de Efesios, pero eso es el mensaje para hoy. Hijos de la luz. Y dice, hay que recibir para reinar en vida, en Romanos, porque aquí estamos viendo cómo no se puede reinar en vida con solo convertirse en idólatra, inmoral o impuro. ¿Por qué? Porque el don de la justicia es que yo creo que la justicia ya los efectuó Dios en mí a través de su Hijo. Que Él me acreditó el beneficio de su sacrificio y que yo ahora soy limpio, soy santo. La palabra lo dice casi a todo principio de prácticamente la mayoría de las cartas a los santos en Roma, a los santos en Efesio, a los santos. Somos santos. Santo quiere decir apartado para Dios. La gente se escandaliza. Uy, viste que beatificaron a fulano. Es un santo. Le tengo una noticia. Yo soy santo. Usted es santo. Si conoce al Señor, usted es santo. Pero que lo viva, lo está empleando. ¿Cómo lo vive? Lo vive creyéndolo. La santidad es igual que la prosperidad. Es igual que la salud. Es igual que las buenas relaciones, la armonía, la paz en su hogar. Se vive creyendo quién es usted. Es sencillo. El mensaje, el misterio escondido desde los siglos es tan lindo que la gente no lo puede creer. Pues cancelado. Para nosotros sí podemos creerlo. Y entre más rápido mejor. Para que viva y tenga el fruto que le corresponde de ese sacrificio. Entonces, después de que dice que el que no tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios, la manera de tener esa vida de victoria, según Romanos 5:17, es recibir el don de la justicia, saber que yo soy justo delante de Dios, que ya no tengo que estar rogando a Dios, como dice este dicho, ¿verdad? Rogando y con el mazo dando. Tampoco lo merezco porque soy bueno, pero Él se complació en darme su reino y su justicia y la abundancia de su gracia. No dice la escasez de la gracia, no dice que la gracia para jugársela y verla fea. No, dice la abundancia de la gracia. Vamos a seguir con el 5:6 para ver si podemos terminar la sección de hoy. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Porque esto viene
Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Quién vivía en la desobediencia en el tiempo de Pablo? Los que andaban tratando de deshacer las iglesias, los que querían cerrar este nuevo movimiento, el cristianismo, los mismos fariseos que quisieron apagar lo que estaba haciendo. Porque ustedes antes eran oscuridad. ¿Ve que antes eran? No dice que hay una lucha en ti entre oscuridad y luz. No lo dice. No dice que es el atardecer en tu vida, como que está por nacer, es el amanecer, está por amanecer. Ahorita vas a ser luz. No. Dice, ustedes antes eran oscuridad, pero el cambio vino. Pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y te aclara cómo vive un hijo de luz. Apunte el 5:9 de Efesios. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia de Dios. Aquí podría decir justificación y verdad, la palabra de Dios. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y el 10. Y comprueben lo que agrada al Señor. ¿Dónde has visto un versículo parecido a Efesios 5:10? ¿Comprobáis lo que agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a juntar Hebreos 11:6 con Efesios 5:10. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tomamos, como diría una buena amiga que nos está viendo hoy, en derecho, vamos a decir entonces en otras palabras, vamos a parafrasear, sin fe es imposible. Por lo tanto, con fe es posible vivir el fruto de la luz o el fruto del Espíritu. Bondad, justicia y verdad. Con fe. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncianlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los obedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, y este es el mensaje para hoy también, despiértate, tú que duermes. Despiértate. Y por eso una de mis películas favoritas es el Matrix, The Matrix. Que cuando Neo se despierta y se da cuenta que hay un mundo falso que está viviendo adormecido, que está durmiendo, se despierta a ver la realidad, que lo están engañando. Nos pasa lo mismo a nosotros. Que hay un engaño en este mundo. El engaño del enemigo. De que usted se crea natural. Una persona normal. Humano. Pues si usted se cree humano, va a vivir una vida humana. Pero usted se cree sobrenatural. Sobrehumano. En el sentido espiritual. No estoy diciendo que se tire de ningún edificio como Superman, porque no, las leyes de este mundo no se van a quebrantar. Las leyes de este mundo existen para el bien del planeta. Dios no va a romper su palabra. Él estableció leyes físicas, químicas, pero la palabra es lo que determina que nosotros tenemos lo que la palabra nos ha prometido. Y nos ha prometido salud, prosperidad, buenas relaciones. Y dice santidad. Despiértate tú que duermes.
Levántate entre los muertos. En otras palabras, date cuenta. ¿De qué? Que te alumbrará no su buen comportamiento, te alumbrará Cristo, porque está en ti. Te alumbrará Cristo para que brilles. ¿Cómo brilles en la luz? Bueno, vamos a ver. Aquí, como les dije, capítulos 4, 5, 6 son la práctica. Capítulos 1, 2 y 3 son la teoría. Estamos viendo la práctica, cómo vivir como hijos de luz. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Aquí está la alerta. Tenga cuidado cómo está viviendo. Haga un resumen, haga un estudio de cómo pasa su tiempo. Vamos a ver por qué. No vivan como necios. Pero eso no es como cuando alguien te vuelve a decir, ay, no sé, necio. Necio. Bíblico. ¿Qué es un necio bíblico? El necio bíblico es que no conoce o no cree la palabra de Dios. El necio es el que contradice la palabra de Dios. Sino como sabios. ¿Quién es el sabio? Bueno, el más sabio es el Señor mismo. El más sabio, el que conoce la voluntad de Dios. Es el sabio. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. ¿Ve que la palabra mismo te llama? Te llama a hacer la palabra que se me escapa en español, pero como un análisis de su tiempo. Cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan, segunda instrucción, aproveche el tiempo. Entienda cuál es la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Hay una orden. Conozca la voluntad de Dios, porque te beneficia, porque te perjudica si no lo sabes. Si no lo conoces, estás en desventaja y ni siquiera has enfrentado al enemigo. En nada. Y ya está que en desventaja. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Cómo sea lleno del Espíritu? Medite en Él. Conversa con el Señor en todo lo que haces. Aquí, converse con Él. No es que tiene que estar con la Biblia abierta todo el día. No es posible. Si estás trabajando en la casa, que la mayoría, eso lo hacemos, pero reflexione, medite, piensa en todo lo bueno, lo agradable, lo perfecto es que es nuestro Señor y qué ha hecho para nosotros y qué nos ha dado. Eso es como ser lleno del Espíritu. Y en Gálatas nos habla claramente cuál es el fruto del Espíritu. Una persona que está lleno del Espíritu es la persona que demuestra amor. Si usted es luz, usted puede radiar en 3 o 4 formas. Usted puede radiar en amor, primeramente. Radiar en amor, porque el amor mismo está en usted. Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Derramar significa que está lleno. El Espíritu en usted está lleno. Falta manifestarlo. Manifiesta lo que usted es a este mundo. Empieza hoy. También usted puede radiar en este mundo, porque estamos hablando de luz. Somos hijos de luz. En autoridad. Cuando usted habla la palabra a otros sobre sus circunstancias, amigos, familiares, situaciones en el trabajo, en el hogar, usted está radiando luz, mostrando la luz. Y donde va la luz, desaparecen las tinieblas. Jesús nunca tenía miedo o temor al acercar y orar por alguien. A veces no podemos ver contra quién estamos peleando en el espíritu, pero cuando hablamos la palabra, me gustó mucho algo que dice Andrew Womack, que cuando el Señor le habló acerca de cómo realmente son los demonios, que son como insectos, pero muy bocones. Tienen bocas muy grandes porque se jactan mucho, son muy arrogantes.
pero son insignificantes para el Señor. Por eso dice que el más pequeño en el cuerpo de Cristo, que está, por decirle, en los pies, aún así puede ver al enemigo debajo de su zapato, debajo de sus pies. El enemigo está debajo de nuestros pies y no hay ninguna parte del cuerpo de Cristo que no está debajo de los pies del Señor. Todo el cuerpo de Cristo está por encima de la suela de los pies. Todos estamos por encima. Sea rodilla, sea mano, sea dedo, sea ojo, sea oído. Todo está en el cuerpo. El cuerpo está por encima de donde pisamos. Y pisamos encima del enemigo todo el tiempo porque está derrotado. Ni siquiera hay que perder el tiempo peleando con él. Solo se habla la verdad. No hay que prestarle mucha atención. Entonces estamos viendo en lo práctico cómo es que nos manifestamos. Despiértate tú que duermes. Hemos visto que es aprovechando el tiempo. Hemos visto que es entiendan cuál es la voluntad del Señor. Que es ser lleno del Espíritu. Que es ser lleno del Espíritu. Lo hemos hablado. Es demostrar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, humildad, templanza, amabilidad. Eso es ser lleno del Espíritu. Anímense unos a otros. En otras palabras, el que sabe que es luz, motiva a otros. Con salmos, himnos, canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. ¿Ve? Es una actitud de corazón, desde adentro. Recuerde que su corazón, no hay pensamiento que ha subido al corazón del hombre. Su corazón no piensa, pero este corazón aquí, por encima de sus ojos, ese es el corazón que piensa. Dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Canten y alaben al Señor con el corazón. Si estoy pensando en la verdad, si estoy reconociendo mi verdadera identidad, quién soy yo en este mundo, y no me estoy fijando en lo que dice el mundo acerca del ser humano, puedo vivir como Dios predestinó, lo que vimos al principio del capítulo 1. Nos predestinó a través del Espíritu que podamos llevar la vida que Dios siempre quiso que tuviéramos en Él. La vida del Hijo. Eso es la voluntad de Dios para nosotros. Ese es el misterio escondido por los siglos, revelado, como dice Pablo, a su iglesia. Esa verdad es lo más importante para vivir la vida y ver las victorias. Como dije antes, es de victoria en victoria, de gloria en gloria. No de derrota en derrota, ni de fracaso en fracaso. Hay momentos donde aparenta ser lo contrario. Pero ¿cuál es la reacción de nosotros? Recordemos lo que hemos hablado hoy. Que hemos hablado de lo que sale de nuestra boca. Es lo que estamos pensando. Por lo tanto, piense bien. No piense mal. Piense bien. Y demuestre lo que dice en Efesios 5:9. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben, la segunda vez
que vemos comprobar, se puede comprobar. Recordemos que está en Romanos 12:2. Puedes comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aquí dice, puedes comprobar lo que agrada al Señor, mostrando fruto de la luz. Y lo juntamos con Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, con fe agrado a Dios. Con fe compruebo lo que agrada al Señor, que es bondad, justicia y verdad. Lindo, ¿eh? Y la mejor noticia para los que les fascina esta palabra. Les dije que era 4 semanas. Los que están llevando bitácora, que están viendo los capítulos, saben que hay 2 porciones de Efesios que no hemos leído, porque como Guerra de las Galaxias, viene el episodio 5. La próxima semana, si Dios quiere, terminaremos el estudio de los Efesios. Entonces la próxima semana espero verlos a las 7 de la noche, el miércoles, para el episodio 5.